Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva clase de electrónica análoga donde vamos a tratar el tema de recta de carga y punto Q o punto de operación de los transistores. Antes de entrar a nuestro tema de estudio, vamos a analizar o a recordar las variaciones de la ganancia de corriente que puede tener un transistor. Recuerde que la ganancia nosotros la identificamos con las letras HFE o también con la letra griega beta. Las variaciones de la corriente están directamente relacionadas con la construcción de cada uno de los transistores. Nosotros podemos encontrar por ejemplo, acá en este caso tenemos el transistor, una referencia 2N3904, pero que tiene especificada en su hoja de datos una ganancia de entre 100 y su valor máximo 300 cuando está a temperatura ambiente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de 25 grados hablamos de temperaturas ambiente. La corriente y una corriente característica en este caso de 10 miliamperes. Entonces se está haciendo ese análisis, pero lo que yo les mencionaba en las clases anteriores es que los transistores así están realizados de la misma referencia y de la misma digamos de la misma casa fabricante. Si nosotros los medimos o los comparamos van a tener ganancias diferentes. Esto varía por la temperatura de trabajo, por la construcción interna, por bastantes parámetros, pero no podemos decir que todos los transistores de esa referencia van a tener un comportamiento de 300 en la beta o de 100 en la beta o de la mitad entre esos dos valores. No, dependiendo de las características de cada uno va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos esta misma serie pero con miles de circuitos integrados, pero con miles de transistores de esta misma referencia, nosotros podemos encontrar que se van a presentar dos casos, el peor caso y el mejor caso. ¿Qué significa esto del peor caso y el mejor caso? En el mejor de los casos puede ser que todos esos transistores que nosotros tomemos pueden llegar a una beta de hasta 300 o un valor muy parecido en 300, pero en el peor de los casos algunos de ellos van a tener una ganancia apenas de 100 o pueden tener la mitad de 50 o menos, y eso pues lo que les digo depende de la construcción del transistor. Entonces no es que nosotros digamos tengamos un transistor y garanticemos la ganancia, no, lo ideal es siempre hacer su medición y con ese valor pues sí hacer los cálculos de la polarización. También otra alternativa de de identificar esta ganancia es someter el transistor a unas medidas de variables de corriente y de voltajes de alimentaciones. Entonces, si nosotros vamos variando los voltajes de alimentaciones de la base y del colector, vamos a generar corrientes de colector, digamos, diferentes, y todas esas valores podemos graficarlas e identificar la beta de nuestro transistor, del transistor que ustedes adquieran. También es muy importante identificar que dependiendo de la temperatura, pues esa ganancia también va a variar. Por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, tenemos la ganancia a 125 grados, a 25 grados que es ambiente, la temperatura ambiente, y a 55 grados, pues que es una temperatura inferior. Por lo general, pues esa temperatura acá a un valor de corriente de aproximadamente 8 miliamperios. Pero si ustedes identifican dependiendo de la variación de esa temperatura, la ganancia va a ser diferente. Por ejemplo, acá este 55, pues 55 grados, la máxima ganancia va a ser aproximadamente 60 en la beta. Ya si lo trabajamos a una temperatura mayor, puede ser que llegue a unos 150, pero siempre tenemos que tener en cuenta la temperatura de operación del transistor para que no lo destruyamos. ¿Listo? Es muy importante que tengan esto en cuenta para el proceso de diseño con sus transistores.
Otra parte muy importante de los transistores es su encapsulado. Nosotros cuando hablamos de encapsulado, pues es la forma física como vamos a encontrar nuestro transistor. Y ese encapsulado depende principalmente de la potencia de trabajo o de consumo que tiene ese transistor. Existen los de baja y media potencia y los de alta potencia, pues es el que estamos viendo acá en la parte de la imagen número 3. Los de alta potencia pues son más grandes en comparación de los anteriores y su encapsulado tiene un área mayor y es de metal para que nos ayude a disipar de manera más rápida y eficiente pues esas altas potencias. Los de baja potencia son los tradicionales que ustedes se van a encontrar en la mayoría de circuitos, y si miramos acá en la parte derecha pues es el que tiene una encapsulado en forma de, digamos, un cilindro que está achatado por una parte, por lo general de color negro. Es en un encapsulado de material o plástico epóxico, y pues en su interior está la construcción del transistor, que tiene los almacenes de cobre, uñas de bloqueo, pues cada uno de esos con sus funciones y características para el correcto funcionamiento del transistor, que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero lo importante es que ustedes identifiquen que ese encapsulado es de baja potencia. Los de mediana potencia son los que encontramos en la segunda imagen, que tienen acoplado una pestaña o una muesca donde nosotros podemos asociar o conectar el disipador de calor, que me va a ayudar a disipar pues potencias medianas. Potencias medianas a veces funcionan así sencillos sin necesidad de disipador, o dependiendo de la potencia que va a disipar, nosotros calcularemos si necesita un disipador de área grande, de área pequeña o de qué características. Esos son los principales transistores que ustedes van a encontrar. También existen los transistores que están fabricados de forma de circuito integrado, que es el que ustedes encuentran por lo general, que es negro con bastantes pines. Entonces el que estamos viendo acá en pantalla es un circuito integrado que tiene 4 transistores en su interior y que tiene 14 pines. Entonces, dependiendo si ya son circuitos que manejan bastante volumen de transistores, ustedes pueden encontrar o pueden emplear este tipo de encapsulado, donde podemos encontrar bastantes transistores en una forma muy compacta. Esos son los principales encapsulados que ustedes pueden identificar o que ustedes pueden encontrar en el diseño de circuitos. Listo, ahora entonces vamos a entrar en detalle con el tema que se nos asigna para el día de la clase de hoy, que es la recta de carga y el punto de operación Q. Esos dos temas están muy de la mano porque nos describen el funcionamiento de nuestro transistor. Entonces, para explicar y entender esta recta de carga, vamos a utilizar este circuito que tenemos acá en la parte derecha. Entonces, este circuito es un transistor polarizado con emisor común. Muy sencillo, nosotros ya lo vimos. Y en este circuito vamos a identificar, o ya sabemos nosotros calcular la corriente del colector y la corriente del colector emisor. En este caso, la resistencia de base va a ser 1 mega y la ganancia va a ser de 100. Entonces, ¿cómo se hace ese procedimiento? Ya todos estamos familiarizados con esta parte de la solución de este tipo de transistores de polarización. Es muy sencillo, solamente hay que hacer unas LDKs. Entonces, en este caso tenemos que para calcular esos valores necesitamos la corriente de la base. La corriente de la base. Bueno, entonces en esta parte, como nosotros ya hicimos en los circuitos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente base. ¿Cómo se hace? Con una malla en la
base del transistor. Entonces menos 15 voltios más la resistencia de base por la corriente base más el voltaje base emisor. Acá estamos utilizando la segunda aproximación, que es donde decimos que el voltaje base emisor pues es 0.7. Cuando hablamos de primera aproximación es como si fuera un diodo ideal y no existe ahí voltaje, es como un interruptor. Entonces de esta forma nosotros despejamos la corriente base, que sería 14.3 microamperios, y con ella podemos de una vez calcular la corriente de colector. La corriente de colector es beta por la corriente base. Nosotros habíamos indicado que beta es 100. En la lámina que teníamos anteriormente decía que beta es 100, entonces por eso acá reemplazamos 100 por la corriente de base, obteniendo una corriente de colector de 1.43 miliamperios. Ya con esta corriente de colector nosotros podemos pasar a calcular el siguiente valor, que es el voltaje colector emisor. ¿Cómo hacemos la malla en la parte del colector del transistor? Menos 15 voltios más la corriente de colector por la resistencia del colector más el voltaje entre colector y emisor igual a 0. Ahí de una vez despejamos el voltaje colector emisor, siendo la resta entre el voltaje de alimentación y la corriente por la resistencia, obteniendo un voltaje de colector emisor de 10.7 voltios. Con estos dos valores obtenidos, nosotros ya identificamos el punto de operación de nuestro transistor, el punto de operación. El punto de operación no es más que dos coordenadas, que en la primera, en la parte X, tenemos la corriente del colector y en la parte Y el voltaje del colector. Este es nuestro punto de operación del transistor. Pero antes de graficar el punto de operación, necesitamos aprender a graficar la recta de carga. Acá en el punto de corte la diferencia con el punto de saturación es que si nosotros miramos la gráfica, el punto de corte solamente tiene presencia de voltaje colector y emisor, no tiene presencia de corriente. Entonces en este caso nosotros podemos decir que cuando que estamos calculando el punto de corte, la corriente del colector es igual a 0. Entonces si reemplazamos esta corriente de corte igual a 0 en una ecuación, pues tenemos que la resistencia pasa a multiplicar, entonces también sería 0. Y nosotros tenemos que el voltaje del colector emisor es aproximadamente igual al voltaje del colector. Entonces en este caso tenemos que el voltaje del colector emisor es igual a 15 voltios. Y aquí tenemos nuestro valor de corte, que serían estos 15 voltios que nosotros acá teníamos. Nosotros, después de calcular estos valores, lo que tenemos que hacer es pues ir a la gráfica y marcar en donde se encuentran dichos valores. En este caso pues 5 está ahí exactamente el valor del 5 y 15 voltios. ¿Y qué tenemos que hacer después? Después lo que tenemos que hacer es hacer una línea que intersecte los dos puntos. Entonces si ustedes miran, pues es exactamente la línea que tenemos ahí en la gráfica. Esta línea se conoce como la recta de carga del transistor. La recta de carga del transistor. Y en esta recta de carga nosotros podemos hacer
adicional podemos también graficar el punto de operación, que era el que encontramos nosotros hace un momento, que el punto de operación es esta con estas coordenadas. También la vamos a poder graficar en esta recta de carga. Ya vamos a ver cómo se realiza. Pero antes de nosotros ubicar ese punto de carga Q en nuestro transistor, punto de operación Q en nuestro transistor, tenemos que identificar unas características importantes para la saturación, para calcular ese punto de saturación y ese punto de corte. Una de las principales características del punto de saturación es que la resistencia de la base va a ser muy pequeña. También que el voltaje colector-emisor es aproximadamente cero y que por tanto, entonces, si la resistencia de la base es pequeña y el voltaje es cero, entonces la corriente del colector va a ser muy grande. Va a ser grande y va a ser el valor máximo de corriente que podemos nosotros encontrar. El valor máximo. Cuando ustedes están hablando de punto de saturación, puedes imaginarse directamente un corto imaginario entre el colector y el emisor, porque recuerden que el colector y el emisor pues nos da 0, y cuando hablamos de 0 voltios estamos hablando de un corto. Entonces sustituimos el transistor por un corto y por eso la corriente del colector pues va a ser mucho más grande y el voltaje pues va a ser 0, y esa es una forma de nosotros, y el voltaje va a ser 0, y vamos a obtener esta fórmula, que la corriente del colector en saturación va a ser el voltaje de alimentación del colector sobre la resistencia. Pero en la parte del punto de corte pasa, digamos, lo contrario. No vamos a imaginar nuestro transistor como un corto, sino lo vamos a imaginar como un circuito abierto. ¿Por qué como un circuito abierto? Porque la corriente, cuando nosotros hablamos de circuito abierto, decimos que la corriente, en este caso de colector, va a ser aproximadamente 0, porque es un circuito abierto. Pero en cambio el voltaje del colector y el emisor va a ser el valor máximo, que en este caso pues va a ser exactamente igual al voltaje que alimenta el colector, que en este caso es 15. Entonces esas son dos formas para que ustedes identifiquen de forma sencilla el punto de saturación y el punto de corte. ¿Cuándo van a sacar el punto de saturación y el punto de corte? Cuando tengan que realizar la recta de carga de su transistor. Entonces utilizan la polarización y hacen corto imaginario en la parte del punto de saturación, obteniendo esta fórmula, y hacen un circuito abierto en la parte del punto de corte, obteniendo esta fórmula. Voltaje colector emisor de corte es igual al voltaje que alimenta el colector. Es como si nosotros estuviéramos solo midiendo el voltaje que está aquí presente en el colector. Listo, ya teniendo clara esta información, pues ustedes lo que van a hacer acá es estos ejercicios. Entonces, ¿cuáles son las corrientes de saturación y de corte de estos dos circuitos? Y van a dibujar la recta de carga. ¿Cómo la dibujan? Pues acá, como yo les indiqué, hacen la gráfica, corriente del colector, voltaje del colector, ubican los puntos y trazan una línea que intercepte los dos puntos. Entonces lo van a hacer para este circuito y para el siguiente circuito, que si miren es la misma configuración de emisor común. No se les está dando el valor de la resistencia base, porque en esta fórmula, si ustedes miran, no es necesaria la resistencia de base. Entonces no nos interesa, digamos, la corriente que esté pasando en la base, porque estamos hablando de saturaciones y de corte. De saturación en la parte
de la corriente, del voltaje de colector emisor y de corte en la parte de la corriente, como tenemos acá. ¿Por qué estamos hablando? Pues acá de los valores máximos de saturación y de corte. Entonces no necesitamos la corriente de la base. Van a hacer un segundo ejercicio donde ustedes van a calcular los valores de saturación y de corte de las figuras, de estas dos figuras. Y van a comparar las rectas de carga de estas dos figuras. Si ustedes se fijan, acá en este caso la resistencia del colector es exactamente la misma. Van a mirar entonces cuál es la diferencia, pero lo que cambia es el voltaje de alimentación del colector. Pero en este caso tenemos el mismo voltaje de alimentación del colector, pero diferentes resistencias de colector. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, van a calcular la corriente de saturación y el voltaje de corte y van a graficar las rectas de carga y van a sacar una conclusión. Van a escribir qué pasa en el primer caso, qué pasa en el segundo, si depende de qué pasa cuando cambiamos esa resistencia, de qué depende, etcétera, etcétera. Entonces eso lo van a hacer, recuerden, en el blog de notas. Ahora nosotros ya sabemos cómo calcular la recta de carga y vamos a graficar el punto de operación. Entonces tenemos este circuito acá, vamos a pasar esto a texto, tenemos este circuito, borramos acá lo que no nos interesa, esto de acá, y miramos y corregimos acá la información. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer pues es lo mismo que hicimos en el procedimiento anterior. Vamos a calcular los puntos de saturación y de corte. Entonces primero decimos que cuando la corriente, cuando el voltaje del colector y el emisor es igual a 0, entonces decimos que la corriente del colector es igual a al voltaje del colector emisor, colector, al voltaje del colector sobre la resistencia del colector. En este caso, pues el voltaje del colector es 15 voltios sobre 3 kilo ohmios y nos va a dar una corriente de 5 miliamperios. Ese es nuestro primer punto. En el siguiente decimos que cuando la corriente vale 0, nosotros entonces identificamos un valor de voltaje. Voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector, que en este caso es igual a 15 voltios. Entonces acá ya tenemos nuestros puntos de saturación y de corte y los podemos ir graficando allá en la gráfica que encontramos. Acá. Entonces decimos que cuando es 5, acá tenemos el primer punto, y cuando es 15, el voltaje colector emisor. Y también podemos de una vez hacer la recta.
caso esa sería nuestra recta de carga. Ahora vamos a encontrar el punto Q. ¿Cómo sacamos el punto Q? Pues como ya se les había mencionado, tenemos que calcular esta corriente y este voltaje colector emisor, pero con los parámetros que tenemos acá en el circuito. Entonces, cuando sacando la corriente base con una ganancia de 100. ¿Cómo se hace este procedimiento? Ustedes ya tienen que tenerlo ahí muy claro. Vamos a trazar acá una línea para que no se nos confundan las operaciones. Y vamos a calcular la corriente de la base. Decimos que la corriente de la base es igual. Para este caso vamos a utilizar la primera aproximación. ¿Qué decimos cuando estamos utilizando la primera aproximación? Que no vamos a tener un voltaje aquí de colector de base emisor de 0.7, solamente decimos que es como un diodo ideal, entonces este es como si no existiera ese voltaje. Vamos a hacerlo de esa manera pues para no entrar mucho en detalle. Entonces la corriente de la base pues va a ser muy fácil, solamente va a ser el voltaje de alimentación, que en este caso es 15 voltios, sobre la resistencia de la base, que son 500 K. Y en este caso la corriente de la base nos va a dar 30 microamperios. Ya teniendo esta corriente de la base, podemos calcular la corriente del colector. Entonces, la corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de la base, y si reemplazamos ahí valores, vamos a obtener que la corriente del colector es 3 miliamperios. Acá ya tenemos nuestra primera parte del punto Q, que es como ya mencionamos anteriormente. Y teniendo esa corriente, pues podemos calcular el voltaje colector emisor, que es igual, vamos a hacerlo acá en esta parte, el voltaje colector emisor que vamos a decir, pues que también hacemos ahí la malla, donde nos queda que el voltaje colector emisor es el voltaje que alimenta el colector menos la corriente de colector por la resistencia del colector, y si reemplazamos esos valores pues nos va a dar un valor de 6 voltios. Ese es nuestro segundo dato para el punto Q. Ahí que hicimos, solamente encontramos el voltaje y la corriente para poder graficar el punto Q. Entonces, ¿cómo graficamos el punto Q aquí en esta parte, en esta gráfica que tenemos en la recta de carga? Muy fácil, vamos a la parte de la corriente y nos ubicamos en 3 miliamperios. 3 es acá, aproximadamente es acá, entonces podemos hacer una línea recta, acá en 3. Listo. Y el voltaje nos dio 6 voltios, entonces vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo. Vamos a hacer una línea punteada acá en 6. Y nosotros podemos identificar que acá es nuestro punto de carga. Este punto, esta intersección, se conoce como el punto de carga de el punto de operación. Acá en esta intersección podemos identificar que es nuestro punto de operación Q. Y esa es la manera de ustedes
obtener un punto de operación. Pero acá les está haciendo una pregunta pues que no está tan nítida que digamos. Vamos a escribirla. ¿Qué pasaría ¿Qué ocurre cuando beta vale 50 o cuando beta vale 150? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes lo que van a hacer es hacer este mismo procedimiento del punto de operación Q con la recta de carga y van a decir qué ocurre cuando beta vale 50 y cuando beta vale 150. Lo pueden graficar aquí en esta misma gráfica pues para que puedan hacer la comparación. ¿Qué pasaría cuando pasan esas dos digamos condiciones? ¿Listo? Lo ideal aquí es que concluyan, que hagan el ejercicio cuando beta vale 50, lo mismo el mismo circuito, y cuando beta vale 150, y que grafiquen los puntos Q y digan qué pasa cuando es menor el beta, el punto va a ser más arriba, más abajo, o va a estar por fuera de la línea. Ustedes tienen que llegar a unas conclusiones. ¿Listo? Acá se les adjunta las fórmulas que ustedes por lo general utilizan para calcular este punto de operación, que es la corriente de base. Pues nosotros ya sabemos que es igual a estas ecuaciones, podemos llegar haciendo mayas, pero pues acá se les deja de una forma más explícita pues para que aceleren el proceso de, digamos, de gráfica del punto de carga Q. ¿Listo, muchachos?